Escolteu què és el que deia el senyor... Escolteu, perdó, què és el que deia el senyor Azpitarte hores abans del partit que ha jugat el Barça aquesta nit. Yo sigo diciendo que a pesar de que el Barça gana y gana y gana, creo que el Barça me parece que va de más a menos y me parece que en días como hoy, si juega como los 3 últimos partidos de Liga, como el otro día en Las Palmas, en Gijón y en el Ciudad de Valencia, me parece que el Barça no es capaz de ganar a un equipo mediano o grande como el Arsenal. La foto està feta, ja sabeu. Xato Monanit. Espera. La segona no té pèrdua. Matamoros, Quique Matamoros, mira. Pero cabe pensar que a lo mejor el Barcelona está en un momento... o sea, que está jugando muy bien. Y que nosotros están en un nivel del Barça... El Barcelona es el peor Barça de los últimos años. Bueno, de los últimos años no, pero es el peor Barça de esta temporada. El Tata Martino no. Pero jugaba mejor al fútbol con el Tata que ahora. Que se vaya, sálvame, que l'únic que sabe. S'ajudaré millor. És molt arriscat, de fútbol no tiene ni puñetera idea. Abans d'un partit és molt arriscat. Este muy amigo de los futbolistas que les llevaba por ahí, les paseaba a los del Madrid, claro. Escolta, i una ronda no podria ser una ronda completa Sense... Jesús, sinó sense tomar roncero. Hay propaganda, ¿tú crees? Escuchaba, oye Luis Enrique, ¿qué es para ti la MSN? Magia, yo leo, fíjate Luis Enrique haciendo... Habrá cadabra. El gracioso, habrá cadabra, con lo gracioso que es Luis Enrique. escuchamos ahora, sí. Vamos, todo el mundo se imagina a Luis Enrique en el Club de la Comedia de lo gracioso que es Luis Enrique. Pues hasta hace chistes con la MSN. Es que somos tan guays. Un día Luis Suárez, otro día Messi, otro día Neymar. Es que somos los chipiritiflantes, somos los pandiguays. Venga, tía, o sea, que es que ya da asco, no le hacen puñetas ya. De buenos que soy, no nos presentamos a jugar. Es que soy muy bueno. Mica desquiciats a Madrid, El trobo. teatro que hay que hacer para no hablar del Madrid, del fracaso del Madrid y la crisis del Madrid. Bueno. Es increíble el teatro que tienen que hacer estos personajes que solo saben que meterse contra el Barça y con toda la grandeza que supone el Fútbol Club Barcelona para poner a parir a Luis Enrique, a Messi, a Neymar... Però, Carazo, i tu una veritat ha dit que Luis Enrique és muy gracioso i que puede salir en el Club de la Comedia, perquè, clar, amb els tasques que fot i els pero que hable del Madrid, que hable del Madrid, però si estan parlant en aquell moment del Barça, què vols que parli del Madrid? Qui jugava avui? Qui jugava avui? El Madrid no jugava a Champions perquè ja va jugar la setmana passada, però s'hauran de parlar del Barça. I si Luis Enrique en roda de prensa falta respecte als periodistas, pues haurà de dir. Esto no lo ha hecho porque ha jugado hoy el Barça, es de la rueda de prensa de Luis Enrique. Però és que Luis Enrique a la rueda de prensa... Que ya no viene a cuento. Pero es que ni deja votar Luis Enrique a la prensa de Madrid. Que no viene a cuento, que hable del Zidane cuando dice el Cristiano está de puta madre. Sí, de putísima madre. Porque está que no da ni una a la derecha, hasta falla penalti. Igual que aquí que lo critiquem quan diga, el hombre, Madrid que lo no diga. deixa preguntar als periodistes dels mitjans catalans, igual es critica quan Luis Enrique falta el respecte als periodistes que treballen per mitjans de Madrid. No tenemos esa falta de respeto. Hay que ser más coherentes. Sí, Luis Enrique también. Queda dit. No, hablo del Tomás Roncero.